si me acompañan a la carta a los Romanos, por favor, capítulo 10, y nos vamos a ir al versículo 14. Romanos 10, 14. Continuamos con este estudio de esta carta, pues una carta con mucha palabra, mucha información, mucho conocimiento, nos está dando mucha enseñanza y creo que el día de hoy no va a ser la excepción porque hay un tema aquí muy importante. Voy a leer Romanos 10:14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Voy a dejarlo hasta ahí, mi hermano. Vamos a tratar de revisar hasta el versículo 21, pero esta es la parte central de esta enseñanza. A mí me llama mucho la atención cómo en versículos antes, el tema en general, el Señor el Espíritu Santo a través de Pablo le inspira para que nos hable cómo el pueblo de Israel no alcanzó la salvación. Habíamos dicho que la salvación originalmente era para ellos eran el pueblo escogido, Dios había hecho un pacto con Abraham, que de su descendencia serían benditas todas las naciones, pero también aprendimos que había un Israel espiritual y un Israel de la carne, y que el Israel espiritual pues nos lleva hasta Cristo, ¿no? Pero que por la desobediencia de ellos, por su falta de credibilidad, nosotros fuimos bendecidos. Y me llama la atención mucho como dice en el versículo 9, que es necesario para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Solamente confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. No necesitas hacer nada, no necesitas hacer grandes esfuerzos, no necesitas irte caminando de rodillas a que te sangren las rodillas para llegar a algún lugar y cumplir una penitencia. No necesitas vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, no necesitas hacer nada. La salvación que Dios nos ha dado es totalmente gratuita y por gracia. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos, y entonces seremos salvos. Es decir, creer en Jesús, a quien Dios envió para salvación, y creer en la obra redentora que Él hizo, que fue venir a morir por nosotros, así pagando la deuda impagable que nosotros teníamos por nosotros. Nosotros éramos los que debíamos haber muerto, nosotros éramos los que debíamos haber sido crucificados, pero no, de nada hubiese servido nuestra muerte, de poco hubiera servido. La única muerte que Dios aceptaba como válida y como suficiente para satisfacer su ira era la muerte de un cordero santo y sin mancha, como lo era Jesucristo. Y creer, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, nosotros necesitamos creer en el Señor Jesucristo y creer que Dios le levantó de los muertos. Yo creo que si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a alguien: ¿tú crees que los muertos resucitan? Te van a decir que no. Te van a decir que no. Yo creo que si le preguntamos a nuestro hermano Juanito como médico que si los muertos resucitan, nos va a decir que no. Y él ha estudiado mucho y es médico y tiene una especialidad y te va a decir: científicamente los muertos no resucitan. Pero aquí no estamos hablando de ciencia, estamos hablando del poder de Dios, que se debe de entender de una manera sobrenatural.
Lo que el hombre no puede hacer es posible para Dios, ¿no? Y eso es lo que a la gente le causa. ¿Cómo voy a creer en alguien que murió y que resucitó? Dice, nunca nadie ha resucitado, y lo sabemos que es imposible, ¿no? Nosotros por fe creemos que Jesucristo resucitó. Luego de ahí me voy a saltar, me voy a 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Con nuestra boca debemos de confesar que Jesús es el Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, Él es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El Señor extiende su mano todo el tiempo, lo vamos a ver más adelante. Dice que Él todo el tiempo ha extendido su mano y que todo el tiempo ha extendido sus brazos para que todo aquel que en Él quiera venir se acerque, ¿no? Para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Suficiente con que tú invoques el nombre del Señor, que tú lo confieses con tu boca y que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. Entonces aquí podemos ver lo que tenemos que entender para poder comenzar a discernir lo que dice en el versículo 14 es la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que como Dios mismo provee un medio de salvación a través de Jesucristo, y cómo Él nace de una manera sorprendentemente maravillosa. María concibe del Espíritu Santo, Él crece, cumple un ministerio predicando la palabra de Dios, cómo Él va a morir, cómo Él resucita y cómo Él envía a sus discípulos a predicar. Todo eso, todo el Señor lo ha hecho, Él ha provisto todo. Nosotros no pusimos nada para poder ser salvos. Dice por ahí algunos comentaristas, lo único que tú pusiste para poder ser salvo es tu pecado. Tú eres lo único que tú podías aportar es tu pecado. El Señor puso todo, movió todo, y orquestó su salvación de tal manera para que la salvación sea solamente de Él, desde el principio hasta el final, para que nadie se gloríe. Es que yo era muy bueno y por eso Dios me llamó, y es que yo, pues como yo daba muchos millones a una fundación, Dios por eso me perdonó. No, todo tu dinero no sirve para nada, todas tus buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, no sirven para nada lo que tú hacías. Él provió la salvación totalmente desde el principio al final, y lo único que tú tuviste que hacer es aceptar al Señor como Salvador. Entonces Él hizo una gran obra, y cuando nosotros realmente entendemos todo lo que Él hizo, nos damos cuenta que es maravilloso, que es grandioso todo lo que entendió, todo lo que hizo. Nosotros lo podemos decir en un minuto lo que Él hizo, mis hermanos, pero si nos ponemos a analizar y si nos ponemos a estudiar todo lo que Él hizo por nosotros, cómo dio su sangre por nosotros, nos redimió, o sea, pagó con su sangre, pagó porque nosotros éramos esclavos, cómo Él fue ofrecido como un sacrificio, cómo Él nos ha dado promesa, nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado su Espíritu Santo para morar en nosotros, tenemos la promesa de que Él va a venir por nosotros, somos hijos por adopción. Si nos ponemos a revisar todo lo que nos ha dado, nos quedamos así sorprendidos, porque no es nada más de, ya soy salvo y ya. No, hay que entender todo lo que incluye el paquete de salvación. Eres un hijo de Dios y tienes la promesa segura de tu salvación, sí o sí, pero que no depende tampoco de ti, porque si la salvación dependiera de nosotros, yo te aseguro que saliendo de aquí la perdemos, o la cambiamos por un plato de lentejas. Fácil. Por eso la salvación no depende de ninguno de nosotros, de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. La salvación depende totalmente de Dios. Todo
todo, absolutamente. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas agregar, que puedas quitar, porque toda la salvación depende de Dios. ¿Sí? Y bueno, en ese contexto de que entendemos que Él ha hecho absolutamente todo, que Él ha dispuesto la cena, que Él ha puesto una gran mesa, un gran banquete, y que tú eres un invitado y lo único que tienes que hacer es venir, sentarte y celebrar. En ese contexto llama la atención cómo en el versículo 14 nos está diciendo que Dios nos está haciendo partícipes de una obra importante en la obra que Él está haciendo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Está diciendo aquí que el Señor nos ha dado un privilegio grande a nosotros como seres humanos de predicar y de anunciar su palabra. Ese es el privilegio más grande que Dios le ha dado al hombre, de que sea un ministro, un apóstol, un vocero de su palabra, de ir, del que tú vayas y anuncies su salvación, de que tú vayas y les hables a otros de Jesucristo, de que tú salgas a la calle y puedas proclamar en tu trabajo, en donde tú estés, en donde tú te muevas, de que Jesucristo es el Señor. Ese es un gran privilegio que Dios nos da a nosotros. ¿Por qué es un gran privilegio? Porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, al descender a la tierra, a Dios al tomar cuerpo de hombre, Él viene personalmente a predicar la palabra al pueblo de Israel. ¿Estás de acuerdo? Jesús mismo, Jesús era Dios mismo les predicó a los judíos. ¿Y qué fue lo que los judíos hicieron? Rechazaron su enseñanza, rechazaron su mensaje. Y tú te puedes preguntar, bueno, si Jesús era Dios y Dios les predicó y lo rechazaron a Él, ¿yo qué me espero? Pues yo creo que también lo mismo, que nos rechacen. Porque el corazón de la gente, el corazón del judío estaba tan cerrado que lo rechazaron el mensaje. Y no solamente rechazaron a Jesús, rechazaron a Pablo, también lo apedrearon, lo siguieron. O sea, no es nada nuevo que te vayan a rechazar. No es nada nuevo. A Jesús mismo lo rechazaron. Dice que si tú veías a Jesús, tú veías la misma imagen del Padre predicando y enseñando. Y por ahí compartieron en una cronología que Jesús mismo, cuando hablaba, la gente que lo escuchaba se decían: nunca hemos oído hablar a alguien así. Que cuando los fariseos enviaron a los alguaciles a arrestar a Jesús, no lo pudieron arrestar. No por la gente que estuviera o porque tuvieran alguna revuelta. No lo pudieron arrestar porque dicen que ellos se quedaron así como hipnotizados por la forma en que Jesús hablaba la palabra, ¿sí? Prácticamente se quedaron así. No pudieron arrestarlo por la forma en que Jesús predicaba. Yo muchas veces ya me he querido imaginar, lo leemos, pero me imagino, Señor, cómo realmente, si hubiera un audio de Jesús predicando y enseñando la palabra, ¿cómo sería? Para empezar, la imagen de Él, ¿no? Jesús era un judío común y corriente. Jesús era un judío común y corriente, no era ni más alto, ni más guapo, ni más bien vestido que ningún otro. Algunos hermanos comentan que tú podías tener a un grupo de judíos ahí y tú no distinguirías quién era Jesús. O sea, realmente no era
alto como Saúl de 2 metros o fuerte no, o sea, era un hombre común y corriente. Pero cuando él hablaba la palabra, pues sucedía eso, ¿no? La gente se quedaba, hablaba como quien tenía realmente autoridad, ¿no? Hablaba como quien tenía autoridad. Y entonces, en ese contexto, mi hermano, si tú te das cuenta, Jesús viene a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué hace al momento de estar predicando? Reúne a un grupo de hombres, reúne a 12 hombres para enseñarles y para después enviarlos, para darles el privilegio de llevar esa misma palabra que ellos estaban aprendiendo para poder ir a enseñarles. A lo mejor en ese momento no entendían exactamente cuál era el objetivo de Jesús, pero lo entendieron después, porque la palabra nos enseña, algunos de los apóstoles que nos hablan, que se dedicaron a andar predicando. Pedro anduvo predicando, posteriormente Saulo es llamado para ir a predicar a los gentiles, pero ese era el objetivo, y les dijo: me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Ese era el objetivo de enseñarles, de que ellos lo escucharan a él, de que aprendieran, él los mandara. Ahora, ¿por qué es un gran privilegio el que nosotros podamos compartir la palabra? Porque dice en Apocalipsis que hay un trono y uno sentado en el trono, y que al lado del trono está Jesús recibiendo honra, gloria y alabanza, y que hay ahí ángeles, y que son miles, millones de millones, y da a entender que es una cantidad de ángeles que ni siquiera se pueden contar. ¿Tú no crees que sería más fácil para Dios enviar a 10 ángeles de esos que están ahí arriba y enviarlos a predicar la palabra? ¿No crees que sería más fácil? Ángeles predicando en las casas, imagínense tocando, que aquí se subieran a predicar los ángeles, pero no. El mismo Señor podría, en lugar de lluvia, podrían llover Biblias, ¿no? Para que todo el mundo las leyera. Ay, esta es la Biblia que viene del cielo y la leo. O sea, Dios podría hacer muchas cosas para que la gente realmente creyera, ¿no? Porque acuérdense que la gente lo que busca son señales, ¿no? Señales maravillosas, y ay, un ángel del cielo me habló y entonces sí creo, ¿no? Bueno, o sea, a Jesús no le creyeron, a Pablo no le creyeron, pues menos al ángel, ¿no? Entonces es el privilegio que nos ha dado, porque nosotros somos totalmente imperfectos, mis hermanos, ¿están de acuerdo? Yo creo que igual, y si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿tú te sientes con la capacidad para predicar? Y vas a decir que no. ¿Te sientes con la calidad moral para predicar? El diablo te va a hacer creer que tampoco tienes la calidad moral para predicarle a nadie. Y el diablo lo que te va a decir, pues es que tú eres peor, ¿para qué le predicas si ni en tu casa te portas bien? Si ni a tu esposa la respetas, a tus hijos menos. En la iglesia sí, pero en tu casa no. O sea, él te va a querer meter una gran cantidad de ideas para hacerte creer que no tienes la calidad moral. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que esa calidad moral nos la da el Señor. Nos la da el Señor. Así como nosotros no hicimos nada para merecer la salvación, así esa calidad moral el Señor nos la da, y Él es el que nos respalda a nosotros. Ese es el plan de Dios. Pero entonces Pablo dice aquí en la carta que obviamente para que alguien invoque el nombre del Señor, para que alguien conozca el nombre del Señor, alguien les tiene que hablar, ¿no? Porque ¿cómo van a invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel al que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
les está diciendo, pues sí es necesario hablarle a la gente, pero pues ¿cómo si no hay quien les hable? Aquí tengo otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que les salve? O sea, ¿cómo puede la gente invocar a Jesús para que les salve si no creen en Él? Otra versión dice, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Sí? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca de nuestro Señor Jesucristo? O sea, Pablo está dando a entender lo lógico, ¿no? Lo lógico. Si tú quieres que alguien sea salvo, pues le tienes que hablar del Señor Jesús. ¿Cómo va a ser eso? Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Aquí está hablando y está dando a entender que tienen que ser enviados por Dios. Dice, ¿y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los ha enviado? ¿Cómo van a hablar de Jesucristo si Dios no los ha enviado? O sea, para que nosotros podamos hablar y enseñar, necesitamos, para que alguien crea y conozca del Señor, necesitamos hablarles primeramente del Señor. O sea, es muy lógico lo que Pablo está diciendo, pero aquí nos está recalcando, ¿cómo alguien se va a convertir si no le hablas? Y dice, versículo 15, la segunda parte, por eso las Escrituras dicen, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, de los que son mensajeros de la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a hablarle a alguien, cuando nosotros salimos en la campaña de evangelización, nosotros éramos portadores de buenas noticias para la gente que está allá afuera. No son malas noticias. Sí les tenemos que hablar el evangelio completo y el evangelio serio a la gente, pero la buena noticia es decirle que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Él tiene las manos extendidas y los brazos abiertos para todo aquel que invoque, que confiese en su boca que Jesucristo es el Señor y que crea que Dios le levantó de los muertos para que pueda ser salvo. ¿Cómo podrán conocer si nadie les habla? Y lo que nosotros tenemos que entender, mi hermano, y a mí me ha pasado mucho, yo lo confieso, a veces no hablamos, a veces no predicamos, a veces vemos la necesidad de la gente y nos quedamos callados porque estamos quizás haciendo otras cosas, pero no estamos siendo mensajeros de paz, no estamos llevando buenas nuevas, no estamos llevando buenas noticias, no somos portadores de buenas noticias a todos los que están a nuestro alrededor. Yo estoy seguro que por lo menos en el trabajo donde yo estoy, en la mañana, por decir algo, yo estoy seguro que soy el único que soy cristiano. Y es un equipo como de 30 gentes, entonces hay 29 gentes a las que todas necesitan, bien o mal, todas necesitan, pero no sé, yo lo confieso también, a veces es falta de valor. Sí estamos bien absorbidos por el trabajo, la carga de trabajo que hay, pero si Dios nos ha puesto en un lugar, sabemos que no hay coincidencias, no hay de que estoy ahí pues por algo. Estoy ahí porque Dios te ha puesto para hacer luz y alumbrar en un lugar donde tú estés. ¿Sí? Sí ha habido opción a comentar algunas cosas, a veces por mensajes y demás, pero no se ha hablado el evangelio así directamente, ¿no? Entonces esa es una tarea que nosotros tenemos pendientes, que
tenemos que ser responsables de hablar. Si Dios me ha puesto por luz en un lugar, ¿y cómo quiero yo que ellos crean en alguien en el que yo nunca les he hablado? ¿Cómo quiero que confiesen el nombre? ¿Cómo quiero que confíen en alguien del cual nunca han oído? Y que yo diga, ay Señor, pues envíales a alguien que les hable. Pues para eso te puse a ti en ese lugar, ¿no? Sería lo más lógico, ¿no? Pensar que Dios te puso en ese lugar para que tú les hables. Si son 30 y tú eres el único cristiano y todos los demás son incrédulos, pues lo más lógico es que tú seas el instrumento que Dios quiere usar para hablarle a toda esa gente, ¿no? Y el lugar de donde estés, en el lugar donde andes, no sé, luego nos cerramos mucho, ¿no? Va uno en el transporte público y va uno leyendo la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y es bueno porque estás aprovechando el tiempo, pero ¿por qué no compartirle al que está al lado? A ver, es fácil que yo me suba al camión y me cierre y vaya yo leyendo la Biblia, y sí me estoy edificando, estoy aprendiendo, pero el que está a tu lado, ¿cómo va a creer en alguien en el que nunca le han hablado? ¿Cómo va a depositar su confianza en alguien que nunca le han presentado? ¿Sí? Es muy lógico lo que dice Pablo, ¿no? ¿Cómo puede alguien invocar el nombre del Señor si nunca le han hablado? En la televisión que tenemos en nuestro país está totalmente cerrado el Evangelio, está totalmente cerrado. Yo no sé en otros países, creo que anteriormente sí había, o no sé si actualmente se veía que había programas evangelísticos y muchos podían verlo, pero por lo menos lo que es la televisión aquí abierta de México, no tienes más que el canal 2, 5, el 11. Pero sí pasaba. Sí hay. En el 7 hay un programa, creo que nada más se presenta los sábados. Se llama, no recuerdo el nombre, es una chica que es cantante que sale Sí, a ver. y entrevista a personas que son cristianos, incluso artistas que son cristianos, mueven la palabra, se dan testimonio y sí predican de la palabra. Sí, lo he visto ya. Yo también en la televisión de Paga y también es. como tres. Bueno, yo como soy pobre no tengo que de Paga, me tengo que aguantar a lo que me avienta Televisa y lo que he visto últimamente es Pare de Sufrir. Lo he visto, pero ¿saben por qué lo he visto? Porque quiero ver qué es lo que hacen, lo que venden, todo lo que te están ofreciendo. Vi que venden botellitas de agua que te las puedes llevar, o sea, me gusta verlo, pero para ver lo que están haciendo, porque de todo lo que dicen, bueno, la Biblia ni la usan, del tiempo, lo que yo he visto, la Biblia ni la mencionan, entonces, pero no más como para estar enterados de lo que dicen. Pero estamos cerrados a lo que ellos nos dan, a lo que ellos nos quieren vender, y solamente estos de Pare de Sufrir, pues porque le meten mucho dinero, y de ahí en fuera los espacios son así como bien pequeñitos, que casi ni se vean, pero realmente la gente está enfocada en todo, en la televisión de paga, que son los de Netflix y todo eso. Mucha gente ya al prender la tele ya ni siquiera son televisión abierta, ya directamente nada más se dedican a ver series, pero todo eso hace a que la gente no vea, no oiga, no conozca nada del Evangelio. Realmente esos son unos grandes distractores para que nosotros podamos compartir el Evangelio, que es lo único que nos queda. Y a lo mejor ahí yo puedo ver mucha sabiduría por parte de Dios, el ir a predicar casa por casa. Al final es el recurso que nuestro Señor les enseña a sus discípulos, lo que Él hizo, andar predicando en diferentes lugares, y que a lo mejor es el último recurso que nos queda, porque a lo mejor como iglesia no tenemos para pagar espacios en televisión, en radio también son caros,
A lo mejor lo que se hace es a través de internet, que es un poco más abierto, pero la gente busca de todo menos de la palabra, déjenme decirles. Nosotros como creyentes buscamos cuestiones de la palabra, pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente está clavado en quién ganó el Big Brother, el partido, esto, aquello, la política, no se diga, ¿no? Entonces, como que tenemos que cambiar nuestra mentalidad ahí para poder compartir. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros cuando vamos a caminar, dice el Señor que somos hermoseados porque vamos anunciando su palabra. Hay bendición, hay una bienaventuranza en esto de hablar, de enseñar, de compartir la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El Señor te está viendo, te está observando, y para Él la obra que tú estás haciendo es hermosa, así lo ve el Señor. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acuérdense que el contexto de todo esto es que Pablo está hablando por qué los israelitas no alcanzaron la salvación, y está diciendo que no todos obedecieron el evangelio, no todos hicieron caso al evangelio, no todos aceptaron la buena noticia. Y esto para Pablo ya no era nada nuevo, porque él conocía la escritura y dijo, como dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? O sea, el que los judíos rechazaran el evangelio para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación no es una coincidencia, ni es el plan B de Dios. Dios así lo había preparado, así lo había dispuesto, su palabra se cumplió. Y entonces Pablo le está diciendo que ya Isaías había anunciado, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? O sea, nosotros ya hemos hablado y no han creído, refiriéndose al pueblo de Israel, que no quiso escuchar al mismo Hijo de Dios, al representante de Dios en la tierra, para poder escuchar el evangelio. Recuerden que los judíos lo rechazaban, lo cuestionaban, le dijeron que era bastardo, que era samaritano, que tenía demonio. Le dijeron: tú danos señal que vienes de Dios. O sea, no es porque los judíos no alcanzaron la salvación, no porque no se les hubiese predicado el evangelio. Se les predicó el evangelio de primera mano, ¿no? A través de Jesús. ¿Qué más querían? Dios mismo se encarnó en Cristo para poderles predicar el evangelio. Ellos, ¿qué más querían? Ellos no alcanzaron la salvación, no porque no hayan sido predestinados o no hayan sido elegidos. Ellos no alcanzaron la salvación por su dureza de corazón, porque ellos amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces, por eso dice Pablo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice otra versión: así que la fe viene a la gente como resultado de escuchar la palabra de Dios. Si tú quieres que una persona crea, se convierta y tenga fe, eso va a ser el resultado de que tú le hables la palabra de Dios. Por eso dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ahí aplicaría nuevamente lo mismo. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Pues si tú no les hablas, menos ellos no van a buscar. La fe viene como resultado de oír la palabra.
por el resultado de escuchar las buenas noticias acerca de Cristo. Dice otra versión, las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y una versión más dice, así que la fe viene del oír la palabra de Cristo. ¿Cómo puede una persona creer en alguien al que nunca se le ha hablado? Versículo 18. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no es que el pueblo judío no haya recibido la palabra, porque está diciendo, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice en una versión, pero yo les pregunto, yo les digo a ustedes, ¿acaso nunca han oído los judíos? Él dice, ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz de ellos, y hasta los confines de la tierra su palabra, hasta el fin del mundo, por todo el mundo se ha predicado su palabra. ¿De verdad el pueblo de Israel oyó este mensaje? ¿Realmente el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de oír el mensaje que Jesús les habló? Pues por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, escucharon el mensaje, tuvieron la oportunidad, pero fue su corazón duro el que no quiso aceptar. Ellos decidieron seguir el camino hacia Dios a través de la ley, a través del esfuerzo que nunca iban a poder lograr, que no iban a poder alcanzar, y eran tan soberbios y tan orgullosos que no quisieron recibir la gracia gratuita que Jesús les estaba dando. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí tengo una versión que dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? Dice, Moisés dijo lo siguiente, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira, con gentiles insensatos os provocaré a ira. Haré que los israelitas se pongan celosos, que tengan envidia de un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Vamos a leer esa referencia que tiene ahí mi hermano, es para que entendamos de lo que nos está hablando. Deuteronomio 32:21. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Les está diciendo, ustedes no habían leído bien, ustedes no habían entendido lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Vamos a ver por qué ellos no alcanzaron salvación. 32:21, Deuteronomio 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con su pueblo, con los pueblos. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahí está el por qué también no escucharon, no abrieron su corazón. Lo voy a leer nuevamente. ¿Por qué Dios hizo esto? Obviamente esto ya viene en el plan divino, no es que Dios haya cambiado de opinión, es que Dios ya lo había considerado. De hecho, desde que Moisés saca al pueblo de Egipto,
y se rebelan contra él, Dios los quiere destruir. Y les decía, este pueblo es duro de servir. O sea, este es un pueblo duro, les decía el Señor. Y le dijo y le ofreció a Moisés, yo destruyo este pueblo y te puedo dar otro pueblo mejor. O sea, podía ser un pueblo mucho mejor que ese. Y por la intercesión de Moisés, porque dice, no, Señor, ¿qué van a decir? Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto, etcétera, etcétera. Pero era un pueblo duro. ¿Y qué fue lo que dice ahí? Ellos, o sea, el pueblo de Israel está hablando, ellos me movieron a celos. Y ya dijimos que los celos de Dios no son unos celos tóxicos, ¿no? Como la definición que ahora tenemos, ¿no? De los tóxicos y las tóxicas, ¿no? Dios no es un Dios tóxico, es un Dios celoso. ¿Y qué quiere decir que es celoso? Que Él no comparte su honra con nadie, no la comparte. Él es el Dios todopoderoso. ¿Tú crees que Él va a compartir su gloria con algo tan insignificante, lo cual Él creó? O sea, Él no comparte su gloria. No hay nada que con quien pudiera compartir su gloria. Satanás quiso compartir la gloria de Dios y fue desechado. O sea, Él mismo era una creación de Dios. Lo único que se quiso rebelar y recibió el pago justo, su castigo justo. Dios no comparte su gloria con nadie, porque solamente Él la merece. No es porque sea un Dios tóxico, ¿no? Entonces ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. No vamos muy lejos, simplemente con el becerro de oro que ellos hicieron, ¿no? Y en el transcurso del camino en el desierto, ¿cuántas veces no idolatraron cosas, se rebelaron? Entonces, dice, ellos me movieron a celos, encendieron mi furor, me provocaron a ira con sus ídolos. Ahí lo dice claramente, ¿no? Sus ídolos, o sea, no les bastaba con tener la nube de día, el fuego de noche, el maná que descendía del cielo, el mar que se abrió. No, ellos seguían poniendo su mirada en sus idolitos que habían sacado de la tierra de Egipto, ¿no? Y dice, entonces, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Es decir, así como ellos me movieron a celos, yo también los voy a mover a celos cuando ellos vean que ellos son desechados y que yo estoy llamando a otro pueblo, y se supone que la reacción lógica del pueblo de Israel sería que, pues al ver que Dios está cumpliendo su propósito en los gentiles, pues que ellos reaccionaran, ¿no? Que ellos reaccionaran y dijeran, Señor, perdónanos, nos equivocamos, pero ni aún así, ¿no? Ni aún así pudieron caminar, no pudieron reconocer, y hasta la fecha siguen en su confusión, ¿no? Entonces nos vamos al versículo 20 ahí también de Romanos. O sea, por eso Dios los mueve a celo, ¿no? También estábamos en versículo 19. No han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20. También Isaías dice resueltamente, fui hallados de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Lo voy a leer en otra versión. Dice, Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho. Me encontrarán aquellos que no me buscaban, me presentaré ante ellos, dejé que me hallaran, dejé que me encontraran, me manifesté a quien no preguntaba por mí. Nosotros no formábamos parte de ese pueblo elegido, ese pueblo de Israel que tenía una promesa abrámica. Nosotros somos el resultado de esa desobediencia del pueblo de Israel. Y mi hermano, la buena noticia para todos nosotros es esa. Dice, me encontraron aquellos que no me buscaban. Todos nosotros.
Todos nosotros somos aquellos que no les buscamos. Se supone que Dios le da al pueblo de Israel una promesa, le da sus mandamientos y que ellos tendrían que buscar el alcanzar la salvación. Y que todos los pueblos que estaban a su alrededor eran pueblos idólatras, pueblos gentiles, que ni siquiera les interesaba si le iba a haber salvación o no. Pero a la desobediencia del pueblo de Israel, Dios extiende esa salvación a un pueblo que ni siquiera se imaginaba, que ni siquiera se preguntaba, que nunca soñaron con poder alcanzar la salvación de Dios. Yo en lo personal, y yo creo que cada uno de nosotros, jamás nos imaginamos que Dios nos iba a encontrar. Esa es la parte aquí emocionante, la parte emotiva de que Dios nos ha encontrado a nosotros, a los que nunca le buscamos, a los que nunca preguntamos, a los que no teníamos ni idea de lo que era la ley, a los que no teníamos, y que también lo que nos enseñaban en la iglesia, ¿no? Que íbamos los domingos a la misa, y yo hice mi primera comunión, y me aprendí los mandamientos y todo, pero nunca entendimos esto, realmente nunca buscamos al Señor, tal y como Él nos lo está mostrando en su palabra. Los que no buscamos, fuimos hallados por el Señor. Él nos permitió encontrarle, nos permitió que nosotros lo pudiéramos encontrar. Él se manifestó a nuestras vidas. Los otros que nunca habíamos pensado, nosotros fuimos los que recibimos esa bendición. Eso es lo que quiere decir. Dice, lo voy a volver a leer. Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho: me encontrarán aquellos que no me buscaban. Me presenté a ellos, dejé que me hallaran. El Señor, no sé, nosotros íbamos caminando así en la oscuridad y el Señor de repente se nos pone así en el camino y nos extiende las manos y nos extiende sus brazos y nos toma. Nosotros íbamos perdidos, nosotros estábamos perdidos, el Señor nada más nos estaba viendo, pero el Señor nos vio con ojos de misericordia y se atrevió así como para que ya lo vimos al Señor, ¿no? Lo vimos. Nunca en a lo mejor los que tenemos ya más edad, mis hermanos, a lo mejor nuestro máximo sueño era pues tener quizás mucho dinero, propiedades, no sé, a lo mejor todo es bueno, ¿no? Todo eso es bueno, el tener una familia, ser felices para siempre, etcétera. Nunca lo logramos realmente, pero dentro de nuestras metas principales, de nuestros principales objetivos en la vida, yo creo que nadie tenía nunca en su mente el realmente conocer al Señor o servir al Señor. Yo creo que si tú vas a hacer una encuesta a la calle, a gente de cualquier edad, jóvenes, ellos te van a decir cuál es su objetivo de la vida: pues tener dinero, ser famosos, tener casas, casarse, tener hijos, pero nadie te va a decir que su objetivo en la vida es conocer del Señor, ¿no? Conocer como o a lo mejor sí lo menciona porque mucha gente es muy religiosa al hablar, ¿no? No entienden el porqué de las cosas, pero dice primero Dios y hasta te dicen bendiciones, te mandan en el igual y te dicen bendiciones, pero realmente no tienen el objetivo de realmente conocer como prioridad en sus vidas, como prioridad el conocer de Dios, ¿no? Y sabemos que eso cambia totalmente la perspectiva de la vida de la gente, que a veces a lo mejor no logras muchos objetivos que son complicados, pero que si realmente tienes a Dios en tu vida, pues lo tienes todo, ¿no? Y le estás sirviendo y le estás buscando y vives bajo su cobertura, bajo la sombra de su ala, tú te puedes refugiar en el Señor, ¿no? Entonces me encontraron los que nunca se imaginaron, los que nunca preguntaron por mí, ellos me encontraron. Y a los que se afanaron, hablando del pueblo de Israel, se afanaron en querer cumplir una ley imposible de cumplir, los que se esforzaron y transformaron una ley que es
santa, que es justa y que es buena, la transformaron en una religión cerrada, en donde lo único que estaban haciendo era, en lugar de subir una escalera, estaban escarbando un hoyo hacia abajo, ¿no? Ellos eso lo transformaron y nunca pudieron entender cuál era la esencia de la ley. En el versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y dice en esta versión: en cambio, respecto a Israel, dijo por medio de Isaías: todo el día extendí mis manos, les abrí mis brazos a un pueblo rebelde, a un pueblo contradictor, a un pueblo desobediente, terco, rebelde y desobediente. Ese es el concepto que Dios tenía del pueblo de Israel: un pueblo rebelde, contradictor y desobediente. Pero aún así, por la promesa que Dios había hecho a Abraham y por amor a su nombre, el Señor se mantiene fiel con el pueblo de Israel y le sigue extendiendo su misericordia. Porque la salvación no es cuestión de razas, es cuestión de gracia, para que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es Señor y que creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, seas judío, seas chino, seas mexicano, de donde tú quieras. El Señor está extendiendo sus brazos para recibirte, ¿sí? Esa es la realidad del pueblo de Israel, mi hermano, que no alcanzaron la salvación por la dureza de su corazón, por la rebeldía de su corazón, porque quisieron alcanzar la salvación por sus propias fuerzas, por sus propias obras, cuando Dios ya tenía un plan trazado, que era a través de Jesucristo, que nosotros podríamos alcanzar esa salvación. Y entonces, primeramente Dios, si Dios nos permite el domingo, voy a tratar de ligar este tema realmente con lo que es la cuestión del evangelismo, porque, bueno, por el versículo 14 que estamos leyendo, que lo voy a repetir, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán a alguien si no fuesen enviados? Pablo tiene mucho que hablar a este respecto del evangelismo, ¿no? Él es testimonio vivo y andando de lo que era realmente predicar la palabra. Con esto vamos a continuar primeramente Dios el domingo, si el Señor lo permite. Pero en el contexto de Romanos 10, del 14 al 21, esa es la idea, mis hermanos, que los judíos no habían entendido, pero ya estaba escrito el que ellos rechazarían este evangelio y que Dios voltearía sus ojos a un pueblo que no era pueblo y que Él se manifestaría y se mostraría a quien ni siquiera nunca lo había invocado. Entonces es ahí donde nosotros le tenemos que dar gracias, sentirnos privilegiados, porque nosotros que ni siquiera nos la esperábamos, Dios tuvo misericordia y nos alcanzó. Y yo creo que eso, el entender esto, el que ya era un plan de Dios, que ya estaba un plan trazado, que Dios ya nos había mirado, pues nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de alegría, nos debe de llenar de un compromiso para hacer aquí lo que nos está enseñando mi hermano, el hablar, el compartir. Yo creo que son de las cosas que nos debemos de proponer en nuestros corazones, mis hermanos. El hablarle a alguien, aunque sea de poquito en poquito. Sabemos que luego es difícil, a lo mejor el ambiente, el trabajo. Yo, por ejemplo, estoy en escuelas.
hablar de religión en una escuela te metes en un grave problema. Si hablar de política es difícil en una escuela, apenas quitaron al director que yo tenía, y uno de los cargos que le adjudicaron fue el que él hacía proselitismo político, y fue un cargo muy serio. Entonces imagínate, si hablar de política en una escuela te oye alguien que sea bien grillo, no te acabas el cuento. Y el hablar de religión y cosas así es difícil, pero seguramente puede haber espacios a la gente, así muy discretamente, a lo mejor con gente que ya tenga más confianza. En fin, se debe de buscar el modo para hacerlo. Por ahí también ya hay una maestra que trae problemas muy serios, cuestiones existenciales muy serias, y que ya le empecé ahí a arrojar, y sé que va a haber en su momento ¿no? Pero sí da miedo, sí da miedo. Cuando salimos a evangelizar, yo veía, por ejemplo, a mi hermano Juanito, la primera vez que tocó en la puerta y salió una señora, le temblaba la voz, y así a nosotros, a todos. Pues es que no es fácil pararte y tocarle y que salga alguien y que le empieces a hablar de Dios. No es fácil, y así estamos todos, pero tenemos que vencer ese miedo, porque es parte de la encomienda que nosotros tenemos, mis hermanos. Espero Dios que el domingo podamos entenderlo mucho mejor, pero bueno, este es el contexto del evangelismo ligado con el pueblo de Israel, que es lo que nos enseña aquí Romanos 10. Ok, vamos a dar gracias. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite seguir aprendiendo acerca de este tema en cuanto al pueblo de Israel, entender el por qué, Señor, no han alcanzado aún tu salvación, y el entender, Señor, que ahora nosotros hemos sido alcanzados por esa desobediencia, y por tu gracia y tu amor, Señor, y que tú nos has permitido que te podamos encontrar, que te podamos ver, Señor, y que te podamos tener ahora, Padre. Gracias porque nos das ese entendimiento, pero a la vez, Señor, también ese entendimiento, Señor, nos compromete y nos debe de impulsar, Señor, para cumplir ese propósito precisamente de hablar, de predicar, de compartir tu palabra. Que podamos entender, Señor, que tú has puesto en nuestras manos esta misión, este trabajo, esta encomienda, y que debemos de cumplirla, prepararnos, sí, Señor, para ella, pero también no postergarla para mucho tiempo, porque la gente tiene necesidad y hay urgencia de que conozcan de tu palabra, Señor, porque el enemigo no deja de trabajar, y nosotros también tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Señor, bendícenos, Padre, bendice en las casas a mis hermanos, Señor, y que esta palabra quede sellada en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Si le pusimos atención, estamos viendo que el libro de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, está hablando sobre Israel. En el capítulo 9 vemos que Dios, ¿cómo lo llamó? Capítulo 10 vemos su rebeldía, como hasta el día de hoy sigue igual. Pero en el capítulo 11 vamos a ver cómo Dios lo restaura. Para los judíos reconocer, les decía hace 8 días, reconocer a Jesús como Señor era tan difícil, ¿sí? Porque no lo creían, no lo querían. Decía que era un profeta, que era un pecador, ¿sí? Que podría salir de Galilea, y lo trataban mal. Entonces, para que reconocieran, porque Pablo les dice, si ustedes creen en Jesucristo, ¿sí?
como Señor, entonces serán salvos. Será muy difícil. ¿Sí? Entonces en el pueblo judío les comentaba que cuando una persona se convirtió al cristianismo, su misma familia lo aborrecía y a veces lo corría de su casa. Entonces, para que ellos volvieran otra vez a su casa por la tristeza que sentían, sus mismos padres les decían a sus familiares: está bien, quieres regresar, pero ahora lo vas a hacer públicamente y vas a decir que Cristo, ¿sí?, no resucitó, porque ellos se acuerdan que ellos pagaron para que dijeran eso, ¿no?, que ellos se habían robado el cuerpo. Y tienes que decirles que te engañaron, que todo lo que te enseñaron no es cierto. Entonces, por eso, en el libro de los Hebreos, les dice ahí que si pecaron involuntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sí?, ya no queda sacrificio por el pecado. Entonces ellos ya habían recibido a Cristo, habían recibido el conocimiento de la verdad, pero a veces lo negaban por la tristeza que sentían los mismos judíos de su familia, y regresaba nuevamente al judaísmo. Por eso Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó? ¿Quién les fascinó para que otra vez se regresen a la ley? Entonces era tan difícil que un judío aceptara a Cristo como Señor y Salvador. No era fácil. Por eso Pablo los reta y les dice: pues todo aquel que reciba al Señor que reciba a Cristo como Señor será salvo. Entonces ellos, pues, no era fácil lo que Pablo les decía. Por eso muchos lo rechazaron. ¿Okay? Vemos que también Dios es Dios y conoce todo. Para él no hay cosa oculta. Él ya sabía que el pueblo de Israel no iba a recibir a su Mesías. Por eso ustedes se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento ahí está abierto, ¿sí?, la fe, ¿sí?, que el Señor abrió también en el Antiguo Testamento, ¿sí?, iba a haber salvos por fe. Dice en Deuteronomio también 30, por ahí también dice eso. Y en Levíticos dice cuál era la justicia de la ley. Entonces ya estaba en el Antiguo Testamento. Y ya el Señor, como decía Raúl, ya les había hablado y les dijo todo lo que iba a suceder, que iba a ser encontrado por gente que no era de su pueblo, ¿sí? Pero vean cómo Dios cegó todo ese entendimiento, sí, porque todavía creen en Moisés, pero Dios le cegó el entendimiento para que el Evangelio no le resplandezca. Dice en el capítulo 11, que se van a dar cuenta. Y gracias a Dios por eso, que a nosotros nos metieron ahí. Y de los dos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno. Ahora tanto judíos como gentiles tienen que salvarse a través de Cristo Jesús. Es un plan muy bonito de parte